Maestro, pues seguimos en lo dicho, porque el tema de la influencia de la masonería en la independencia, pero antes de eso me gustaría preguntarle también, yo hice referencia aquí donde está usted trabajando, ¿qué nos puede decir sobre esa asociación y todo lo que usted hace? Bueno, yo soy miembro de una asociación de historiadores que se llama Palabra de Clio. Esta asociación de historiadores fue formada por compañeros que estábamos en el sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras, cursando la licenciatura en Historia. Cuando egresamos, entonces poco nos resignamos a tener la tarea de dar clases en secundaria, ¿no? Como que nosotros estábamos perfilándonos y no necesitábamos hacia el relato histórico por sí mismo, ¿no? Y con base en eso, muchos pensamos que no hacían falta maestrías ni doctorados para empezar a hacer historia, para empezar a hacer recopilación de datos y hacer interpretación sobre los hechos del pasado. Y entonces, en función de eso, obviamente pues, la mayoría de los compañeros en Palabra de Clio ya está haciendo maestrías, otros ya están en el doctorado, y pero siempre conservamos en Palabra de Clio como esta asociación de divulgación histórica. No con el nivel académico, sino más bien para comunicar este relato histórico al público interesado, no necesariamente especialista. Con base en esto, nosotros arrancamos con un programa de becas para que los compañeros que todavía están cursando su licenciatura, un programa de becas para que pudieran hacer su tesis, por ejemplo. Varios compañeros de Palabra de Clio están impartiendo conferencias en seminarios, en coloquios, ¿no? En encuentros de historiadores, llevando los temas que a cada quien le interesan. Pero sobre todo tenemos un importante programa editorial. En este programa editorial tenemos una revista de publicación trimestral que se llama Diacronías. Y en esta revista hemos tratado de hacer llegar el relato histórico y los temas relacionados con la historia y con la cultura en general, en un tratamiento que pueda ser entendido por aquellos que no son especialistas en historia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también tenemos un programa editorial que abarca varios títulos. El libro más reciente, nuestra última publicación, se llama La Independencia, las otras voces. Entonces, los compañeros de Palabra de Clio se abocaron a investigar y a escribir artículos que están integrados en este volumen. En ese volumen ya habrá oportunidad de platicar en una próxima ocasión. En este volumen tratamos de salirnos del discurso oficial de la historia, ¿no? Entonces hubo compañeros que se metieron a contar cuáles eran las noticias principales en los periódicos de la Ciudad de México mientras Hidalgo guerreaba en el interior de la República, por ejemplo, ¿no? Cuáles eran las condiciones en las que vivían y por qué se integraron la plebe al movimiento insurreccional de Hidalgo, ¿no? Los masones, ¿no? Y su participación en la independencia. La Virgen de Guadalupe como símbolo del gran movimiento independentista, en fin, ese tipo de enfoques que son poco abordados desde la historia oficial o desde el gran discurso historiográfico, ¿no? Que hemos heredado en la escuela. Hemos tratado de hacer en la Independencia de México, las otras historias, un recuento, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que eran acusadas de prostitución cuando ayudaban a los rebeldes y los agarraba la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Está muy interesante. Esperamos seguir presentando a los diferentes autores de este volumen en sesiones subsecuentes. Ahora, para entrar ya un poquito más en el tema, sabemos que la masonería es una institución muy antigua y de mucha tradición en nuestro país, pero es poco lo que sabemos a ciencia cierta de ella, ¿no? El hermetismo, ¿no? El secreto con que llevan a cabo sus trabajos masónicos, ¿no? Toda esta parte que no puede estar al alcance de todo mundo, hace que buena parte de lo que sabemos de la masonería desde fuera
pues esté llena más de mitos y de leyendas que de certezas. Entonces el primer paso, un poquito para encontrar cómo se pudo dar esta influencia de la masonería en la independencia, es empezar por la coincidencia de nombres, ¿no? En esta coincidencia de nombres nosotros pudimos entrar a estudiar las historias de la masonería en México, la de Juana Mateos, ¿no? La de Martínez Arce, donde empiezan a hablar de todos los que fueron los principales dirigentes de la masonería, por lo menos en el periodo que va, pues, no sé, de fines del siglo XVIII hasta el 1824, y vemos qué nombres coinciden con los protagonistas, por lo menos, de la historia mexicana. Entonces, tenemos por principio de cuentas, que en la historia de la masonería tenemos que la primera logia que se funda en la Ciudad de México es la Logia Arquitectura Moral, que ocupa un local en la calle de las Ratas, hoy la calle de Bolívar, ¿sí? en el centro histórico de la Ciudad de México, y a la que pertenecen, por ejemplo, don Miguel Domínguez, Francisco Primo de Verdad y Juan Azcárate. Entonces encontramos, ¿sí?, por ejemplo, que don Miguel Domínguez es el corregidor de Querétaro, en cuya casa se lleva a cabo la conspiración en la que participan Hidalgo, Allende, Aldama, doña Josefa Ortiz de Domínguez, ¿sí? Encontramos también que don Francisco Primo de Verdad y Ramos, ¿sí?, un masón iniciado en la logia de la calle de las Ratas, es también quien dirige el ayuntamiento de la Ciudad de México cuando se viene la discusión de la soberanía de las colonias americanas en virtud de la declinación del trono de Fernando VII en favor de José Bonaparte. Un asunto que se está discutiendo en las Cortes de Cádiz acerca de si se acepta o no el nuevo imperio de José Bonaparte, impuesto por Napoleón Bonaparte en vista de la declinación de Fernando VII. En América, estos masones de la calle de las Ratas, que dirigían el ayuntamiento de la Ciudad de México, son los primeros que proponen que las naciones americanas deben recuperar su soberanía, ¿no? La soberanía estaba enajenada en manos del rey de España, y el rey, al declinar el trono, entonces eso le devuelve, ¿no?, a las colonias su soberanía, ¿no? Esto pues genera un enfrentamiento con el gobierno del virreinato, ¿no?, con la Real Audiencia, que culmina en el septiembre de 1808 pues con un gran motín, ¿no? Un gran motín donde son hechos presos Francisco Primo de Verdad, Azcárate es enviado a San Juan de Ulúa, y luego el virrey Iturrigaray pues muere en Marruecos, me parece, en el norte de África. En fin, entonces empieza a haber coincidencias, ¿no? Empieza a haber coincidencias de los nombres. La gente que está dirigiendo el movimiento insurreccional independentista también aparece en las historias de la masonería como masones iniciados. Y esto es como indicativo de que algo está sucediendo, pues. Entonces damos el siguiente paso, ¿no?, y vemos cómo las logias masónicas se convierten como en un espacio de participación política de una clase media criolla, ¿sí?, y mestizos venidos a más, que no encontraban en una sociedad tan rígidamente estamental como la sociedad virreinal de finales de la colonia, encuentran esos espacios de participación. Es decir, la burguesía criolla empieza a adquirir una conciencia americanista, sobre todo a partir de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas es ese intento de la corona de volver a centralizar la economía de la Nueva España y en general de las colonias americanas en función de los intereses de la metrópoli. Y esto tiene que ver también con que antes de las reformas borbónicas los criollos podían comerciar con Inglaterra, podían comerciar con Estados Unidos, podían comerciar con otras colonias americanas entre sí, y obteniendo mayores dividendos para todos, y sin embargo, si las reformas borbónicas le vienen a quitar todos esos espacios de negociación económica. Esto trae como consecuencia, ¿sí?,
el desarrollo de este instinto americanista, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en las novelas de Lizardi, este nuevo descubrimiento del paisaje americano, por ejemplo, ¿no? Encontramos a la Virgen de Guadalupe como un nuevo símbolo de esta nueva identidad criolla, ¿no? Encontramos también en la masonería que trae, dicen los que saben, que las primeras logias masónicas trabajan el rito de Ramsey, ¿no? El rito de Ramsey se funda en Francia como una especie de escisión de la Gran Logia de Inglaterra. En la Gran Logia de Inglaterra y las logias georgianas de Estados Unidos no se permitía la discusión política al interior de las logias masónicas. En cambio, en el rito de Ramsey, que fue, digamos que el sustrato donde podríamos decir que se cocina buena parte de las ideas de la Ilustración y después de la Revolución Francesa, es mucho más libre con la discusión política. De manera entonces que los criollos trabajan el rito de Ramsey en la Nueva España. Yo no sé si estaban discutiendo los sentimientos de la nación al interior de las logias, por ejemplo, ¿no? O si estaban discutiendo el acta de independencia. Lo cierto es que las logias masónicas se convierten en un espacio identitario entre los criollos y los mestizos para crear esta nueva conciencia que después se culminaría con los sentimientos de la nación, ¿no? Morelos ya habla de que no debemos hablar de españoles, ni de criollos, ni de mestizos, ¿no? Sino todos somos americanos, ¿no? De repente se convierte como en el gran gentilicio para toda la nación, mexicana todavía no, pero sí una nación americana. Echamos el lente un poquito más hacia atrás y vemos que similares procesos están llevándose a cabo con José de San Martín en Argentina, con Simón Bolívar en Venezuela, también masones además, con Bernardo Higgins en Chile, de manera entonces que ese es un movimiento en el cual la masonería sigue estando presente no nada más en la Nueva España, no nada más en México, ¿no? Sino que ha tenido por lo menos, digamos así en un término muy simple, esta coincidencia de nombres. Los nombres entre los masones y los dirigentes de los movimientos independentistas en toda América, ¿sí? Y América incluyendo Norteamérica, o sea, George Washington fue masón, también Thomas Jefferson fue masón, Abraham Lincoln fue masón, José Martí fue masón, ¿no? De repente entonces nos vemos en la necesidad de dar esta coincidencia de nombres, tratar de hacer un ejercicio hermenéutico en el sentido de qué pudo haber aportado la masonería al pensamiento liberal, ¿sí? Al pensamiento liberal y posteriormente republicano, ya en los años 20 del siglo XIX, ya con Guadalupe Victoria, ya con Vicente Guerrero, ya con Fray Servando Teresa de Mier, ya con la nueva generación de próceres independentistas, ¿no? El mismo Agustín de Iturbide. Ustedes, si quieren en un momento dado hacer, ¿sí? Vamos, maestro, si usted nos permite, vamos a que cada quien, yo resumo mi pregunta antes de todo, porque adelante, quien quiera, dinos. Maestro, yo en lo particular me nace la inquietud primeramente en este caso, que nos pudiera hablar un poquito sobre esta primera gran logia que se conoce en la calle de las Ratas. Ahí, dentro de estos grandes próceres de la historia, ¿a quiénes podríamos considerar como iniciados en esta logia, maestro? Bueno, sí, es logia, ¿no? Una gran logia, se supone que varias logias que se unen forman una gran logia, ¿no? En el caso de la arquitectura moral se llama, era una logia simple, pues. Tenemos, bueno, como ya había mencionado por principio de cuentas, a Francisco Primo de Verdad y Ramos, a Juan Azcárate, a don Miguel Domínguez, Ignacio Allende. Todavía hay una discusión acerca de los diferentes historiadores masónicos relativos a don Miguel Hidalgo, ¿no? No hay, entre tanto, no hay documentos ni de la Inquisición, por ejemplo, que puedan afirmar que don Miguel Hidalgo pertenecía, ¿no? Hay otros
hay otros historiadores masónicos que sí le conceden, pues por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Que unos llegan a decir, por ejemplo, que si no fue masón, pues se comportó como tal, ¿no? Como masón, pues, ¿no? Y obviamente los rastros de la membresía, bueno, la Inquisición le formuló juicios a varios integrantes también se supone que un cabo Franco denuncia a la Inquisición las reuniones que estaban haciendo los masones en esa calle de las Ratas, y entonces llega la policía y entonces aprende al cocinero del rey, ¿no? Un Jean Clausel, a Bertrand Laroche, se supone que también que el obispo de Guadalajara, Ramón Cardeña, también llega inclusive a la logia de la calle de las Ratas a iniciarse en la institución masónica. Finalmente llega el movimiento de independencia y entonces pues, los masones se van a pelear, pues, ¿no? Y ya no hay rastros sino hasta ya consumada la independencia, ¿no? Se tiene, por ejemplo, algunas señas durante el movimiento de independencia, como muchos masones que estuvieron en la logia de la calle de las Ratas forman el grupo de los Guadalupes, ¿no? Esta asociación así medio secreta de mestizos más o menos acomodados que empiezan a ayudar, y de mujeres sobre todo, Leona Vicario en primer lugar, que empiezan a ayudarle sobre todo a Morelos, ¿sí? A llevar noticias, a llevarle dinero, a llevarle provisiones. Inclusive se cuenta la anécdota, ¿no? De que doña Leona Vicario logra meter en una carreta y esconder bien una imprenta, ¿no? Para llevársela a los me parece que Ignacio López Rayón, que estaban allá por Chilpancingo, de la Ciudad de México a Chilpancingo. Entonces también masones iniciados en la calle de las Ratas participan en grupos como los Guadalupes, ¿no? Gino. De ahí, a mí me surgen un par de preguntas. Dicen que por definición la masonería es una escuela del pensamiento libre, y desde que surgió operativamente así se ha venido trabajando con esa idea y con ese fin. Partiendo de ahí, ¿qué es lo que influyó en el movimiento independentista? ¿La institución de la masonería o los masones individualmente? Es una muy buena pregunta. Yo no sé si se puede hablar de masonería sin masones, ¿no? Es decir, pues la masonería se concreta y se practica en cada uno de los masones en lo particular. Lo cierto es que como herencia del rito de Ramsey, ¿sí? Los masones antes del movimiento de independencia son anticlericales y antimonárquicos. Entonces, esa es una herencia directa de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, vía el rito de Ramsey, uno puede hacer el ejercicio hermenéutico de decir, gracias a que practicaron el rito de Ramsey, se convierten en antimonárquicos y en anticlericales. ¿Quién lo adoptó después como rito, el escocesismo o el yorquismo? Bueno, el problema del escocesismo contra el yorquismo tiene que ver, primero, con la influencia de Estados Unidos en general en el movimiento de independencia. Todos sabemos que Hidalgo en esa escapatoria hacia el norte se iba a dirigir a comprar armas a Estados Unidos hasta que fueron apresados precisamente en Chihuahua, ¿no? En la Catita de Baján. Entonces existía la plena convicción, ¿sí? De que Estados Unidos, ¿sí? Y un gobierno masónico dirigido por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, iban a recibir al apoyo. Hacia finales de la primera década, o sea, de la segunda década, perdón, así, alrededor de 1820, poco antes de la consumación de la independencia, y más o menos paralelamente a la conspiración de la Profesa, que va a culminar con el abrazo de Acatempan y la formación del ejército trigarante, el virrey Juan O'Donoghue, ¿sí? Trae a un masón español que practica el rito escocés en España para fundar logias escocesas, ¿sí?
en México, pues, de alguna manera para contrarrestar, ¿sí? Para contrarrestar la influencia de estos masones que todavía no, hasta 1821, ¿sí? es cuando se solicita la carta patente al gran rito de York en Charleston, que viene a través del representante de los Estados Unidos. Todavía no era embajador, el representante del gobierno de Estados Unidos, que es Joel R. Poinsett, ¿no? Entonces Poinsett es el que trae de Charleston. Él había sido era Paz Master, o sea, había sido gran maestro, ¿sí? De la Gran Logia de Tennessee, y entonces él trae las cartas patentes para darles el reconocimiento. Una carta patente es como el reconocimiento de una gran logia a una logia independiente, ¿no? Los masones parece que trabajan mucho este asunto de la regularidad, y una logia no es regular hasta que no es reconocida por una gran logia. Entonces estas logias que se empezaron el Sol, por ejemplo, el Águila Negra, son la Rosa Blanca, ¿no? Que funda Vicente Guerrero, son logias que empiezan a trabajar, ¿sí? Independientemente, y que se convierten en regulares cuando Poinsett les reconoce con cartas patentes del Gran Oriente de Charleston en el rito de York. Para esta tendencia liberal, republicana, federalista, ¿no? Con clara influencia norteamericana, viene a tener su contrapeso en estas logias escocesas, ¿sí? Que funda Codorníu junto con Juan O'Donoghue, y que ya en el México independiente pues van a ser como el brazo masónico de los que van a ser el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿no? Bien, nos vamos a ir a una pausa, y antes de irnos a la pausa yo sí quisiera hacer una pregunta para que quedara sentada y a ver si nos pueda contestar. Usted nos está hablando de la masonería. Gino acaba diciéndole ahorita de que qué pasaría si en el pensamiento de un ser humano o la masonería. Yo quisiera ir más allá, para que la gente entendiera y nos pudiera ilustrar realmente qué es la masonería en sí, porque hablamos de mucha gente muy grande, pero ¿qué es la masonería? ¿O qué se entiende por masonería? Explicar a la gente para que la gente sepa, ¿no? Porque doy por asentado de que ustedes saben qué es la masonería, pero mucha gente no sabe. Claro. Y el chiste es eso, que la gente sepa, porque en el libro que trae usted trae algo sobre la masonería. Dice que los masones cambiaron sus mandiles por fusiles. Mucha gente, así es, pero ¿qué es un mandil? O sea, aquí lo dice, y qué es un masón y qué es un mandil. Digo, ustedes saben, pero la gente no lo sabe. ¿Sí, maestro, nos puede explicar? Claro que sí. Para que la gente lo comprenda y tenga una idea más clara. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan.
Bien, maestro, pues adelante, para que el tiempo aquí se nos va. Sí, sí. Y ya estamos a unos minutos y hemos agotado mucho. Sí, adelante, maestro. Bueno, yo creo que podemos hablar de la masonería en dos niveles, ¿no? Uno como un cuerpo de doctrina, ¿no? Como un conjunto de enseñanzas que aparecen como simbolizadas en símbolos, bueno, perdón por el pleonasmo. En principio, el hecho de que los orígenes más antiguos de la masonería se reconocen en las cofradías de constructores de la Edad Media, ¿no? En el momento en eso que Marx llama la época de la acumulación originaria, cuando los siervos se convierten en hombres libres, se agrupan por oficios, ¿no? Entonces hay grupos hay cofradías de carbonarios, por ejemplo, ¿no? Que también van a dar lugar a un movimiento político importante en Italia. Así también hay cofradías de albañiles. Entonces la mayoría de los símbolos masónicos van a estar relacionados precisamente con la albañilería. De ahí que se hable, por ejemplo, de la figura de Dios como el gran arquitecto del universo. Entonces, la mayoría de los símbolos masónicos pues tienen que ver precisamente con el arte de la construcción, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya a nivel digamos social, la masonería pues es una asociación en donde diferentes individuos se agrupan en talleres que se llaman logias, ¿no? Entonces los masones se agrupan en logias donde lo que ocurre adentro de las logias pues solamente ellos lo saben, ¿no? Se supone que están protegidos por eso que es famoso, ¿no? Secreto masónico. Entonces hacia afuera es muy poco lo que se puede saber. Finalmente por sus frutos los conoceréis, ¿no? De alguna manera el hecho de que haya de que tantos artistas políticos militares que han ocupado lugares importantes en la historia, no nada más de México, no en Latinoamérica, sino en general del mundo, hayan pasado precisamente por las logias masónicas. Algo bueno deben de aprender ahí, ¿no? Finalmente, la masonería entonces se conciben a sí mismos pues como hermanos, ¿no? Como una especie como se dicen entre ellos mismos, se dicen hermanos. Parece que hay un compromiso ahí como de ayuda mutua, de apoyar al masón que esté en desgracia. Hay un compromiso social, hay un reconocimiento de la figura, o sea, de la inmortalidad del alma. Citan algunos textos masónicos, en fin, y bueno, sobre todo estos valores que lo han distinguido y que lo han separado, ¿no? Por ejemplo, de la Iglesia Católica, y que ha provocado estos enfrentamientos, ¿no? A lo largo de la historia con la Iglesia Católica, y en general, bueno, sí, básicamente con la Iglesia Católica, porque la tradición yorkina está muy asimilada a lo que son las iglesias protestantes, ¿no? Desde la fundación del rito de York allá en Inglaterra y su consolidación en los Estados Unidos, siempre ha sido muy cerca del protestantismo, ¿no? El rito escocés es un poco más laico, ¿no? Y entonces, aun cuando reconocen la inmortalidad del alma y la figura del gran arquitecto del universo, sí, la secularización de los bienes eclesiásticos, la separación de la Iglesia y Estado, el carácter laico que debe de tener el Estado, sí son ideas que provienen de las enseñanzas masónicas, ¿no? Entonces los masones se agrupan en talleres que se llaman logias y ahí trabajan en esta figura que ellos llaman de pulir su piedra en bruto, pues, de aprender, de crecer espiritualmente, moralmente. ¿Eso es masón? Me reservo la respuesta. No digas que habla con tanta amor. Soy un estudioso de la masonería. Sí, porque es interesante, sería interesante, ¿no? Porque mucha gente como que yo oigo esto y veo que he escuchado a algún otro historiador y veo con el énfasis de la masonería, ¿no?
es bonito saber porque pues yo soy católico, apostólico y remono, pero es interesante, ¿no, maestro? Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Porque si no me lo acabo yo, No. Hay una inquietud en esto precisamente porque a raíz de todas estas etapas de influencia de la masonería o de masones, como se quiera observar, ha habido una antipublicidad que también le ha causado perjuicio a la organización, y precisamente por los agentes que han sido afectados después de tener 3/4 partes del dominio en el planeta, en este caso la Iglesia Católica, que surjan estas ideas de darse cuenta de las cosas, de adquirir conciencia y de un pensamiento libre, empiezan a zafarse de esa potestad que ejercida por la Iglesia Católica, y no les quedó otra más que ordenar la persecución de los masones por herejes, ¿no? Claro. Misas negras, hijos del diablo, cosas por el estilo, que han venido a golpearla. Y en esta parte lo interesante es ver, en conclusión, si influyó la masonería en el movimiento de independencia. ¿Cómo es que influyó? Para empezar, en los masones, o sea, los dirigentes del movimiento independentista, y podemos citar ya lo habíamos hablado, desde don Miguel Domínguez o de Francisco Primo de Verdad, y vamos a Vicente Guerrero o a Guadalupe Victoria, y vamos a Fray Servando Teresa de Mier, a José María Luis Mora, y después nos vamos un poco más adelante hasta Benito Juárez, por ejemplo. Yo me refiero porque había una idea inicial en cuanto a que este movimiento independentista era todavía conservar una cierta dependencia de la corona hasta determinado tiempo o circunstancia, y después toma un giro en donde se ve el surgimiento de una nación nueva, totalmente desligada de la corona española. Entonces, ahí, ¿qué matiz tuvo la masonería para ese giro? Porque estuvieron masones tanto en esa primera parte ideada y después en la consecuencia modificada. Claro. Yo creo que más que influencia masónica en el giro, yo creo que fue lo que hizo que se ocasionara ese giro del Viva Fernando VII, ¿sí? de la madrugada del 16 de septiembre, a los sentimientos de la nación, por ejemplo, ya en 1813, al acta de consumación de la independencia, ya en 1821, fueron un poquito las diferentes maneras en las que se iba viendo a la metrópoli, o sea, a España. O sea, los giros en el movimiento independentista tuvieron mucho que ver con la reacción que se estaba viendo en España acerca de y la reacción además de todas las colonias americanas. Yo creo que si vemos de que desde el principio, desde el motín de 1808, ya el Ayuntamiento de la Ciudad de México, ya Francisco Primo de Verdad decía que las colonias americanas debían de ser soberanas, ¿sí? Ahí ya está pequeño, el primer germen, ¿sí?, de la independencia total, ¿no? Ya no tanto el discurso de Hidalgo de devolverle la soberanía a Fernando VII, que también es hay un libro muy interesante de Patricia Galeana sobre Miguel Hidalgo, donde se tiene que sujetar el discurso regalista, o sea, de defender pues la soberanía de Fernando VII, por un temor inicial a que Napoleón Bonaparte también invadiera las colonias americanas. Entonces el primer giro, ¿sí?, que va del motín de 1808 y el problema de la soberanía en las Cortes de Cádiz al discurso regalista de la noche de la madrugada del 16 de septiembre, ese primer giro tiene que ver con el temor de Napoleón Bonaparte. Y luego, ya cuando ya hacia los sentimientos de la nación, ya en 1813, entonces ya es retomar el discurso de 1808 por parte de Morelos, ¿no?, que tenía otra perspectiva muy distinta por su origen, por su condición social,
y sobre todo la visión que tuvo, ¿no?, en los sentimientos de la nación y en ese primer congreso de Chilpancingo, con la respuesta que tiene en España, porque después regresa Fernando VII y luego llegan las guerras carlistas ya durante la primera mitad del siglo XIX en España, y entonces más el discurso criollo de favorecer la independencia total en la conspiración de la profesa, ¿sí?, donde la independencia total conviene más a la burguesía criolla y a los intereses económicos de la burguesía criolla, que son los que empujan a Agustín de Iturbide a pactar en el abrazo de Acatemcan con Vicente Guerrero. Entonces, más que el discurso masónico en sí mismo, yo vería más bien un cambio en las condiciones de la relación de la metrópoli con la colonia, lo que hace que tenga tantos matices el discurso ideológico a lo largo de todo el movimiento de independencia, los 11 años, ¿no? Sí, maestro, a mí igualmente, como surgió la pregunta sobre el cuestionamiento para poder entender más ampliamente a qué nos referimos con la masonería, también cuando nos referimos a la cuestión del rito de York, el rito, en este caso escocés, específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto que usted nos manifiesta? Bueno, los historiadores masónicos establecen un cisma, ¿sí?, después de la fundación de la Gran Logia de Inglaterra, ¿sí?, en relación con el carácter laico del Estado contra el carácter totalmente ¿cómo explicarlo? ¿Podría ser el Opus Dei? No, Opus Dei no era contra... No del Opus Dei, porque el Opus Dei tiene una naturaleza esencialmente católica. Sí. El rito de York nace en el seno de la sociedad protestante en Inglaterra. O sea, el hecho de... hay un historiador masónico por ahí, Oswald Wirth, me parece que se llama, que habla de que la discusión en torno al carácter laico de la masonería y su relación con los poderes, acordemos que desde la reforma religiosa y la fundación de la Iglesia Nacional Anglicana por Enrique VIII, el carácter del Estado, pues, del Estado inglés es un carácter religioso muy apegado a la Iglesia Anglicana. Entonces, en el seno de la sociedad protestante, los masones, viene el cisma entre los escoceses que quieren, ¿sí?, que el Estado, ¿sí?, y la masonería sobre todo conserve ese carácter laico, ¿sí?, alejado de cualquier confesión religiosa, ¿sí?, y otros masones que vinculan más su trabajo masónico con las enseñanzas de la Iglesia protestante. Entonces, esa es la base, ¿sí?, para que en este cisma se funde el que le llaman el rito del Real Arco, ¿no?, que después se va a conocer como rito de York. Y entonces ya luego viene en la Revolución Puritana, ya viene antes de la Revolución Puritana viene la expulsión de protestantes, que se van a fundar las 13 colonias, ¿sí?, y ahí es donde llegan los masones, trabajando en el seno de la sociedad protestante, el rito de York, ¿no?, que hasta donde se alcanza a leer en los libros es un ritual masónico mucho más apegado a la tradición protestante, ¿no?, quedando el rito escocés como un rito esencialmente laico, ¿no? Y en ese caso, cuando hablamos de la primera logia, ¿qué rito es el que se practicaba más? La de la calle de las ratas, el rito de Ramsay. El rito de Ramsay, sí, que funda un inglés, Michael Ramsay, en Francia, sí, igual como otra, en vista del carácter, no nada más religioso, sino también apolítico del rito escocés, ¿sí? En Francia funda logias, ¿sí?, que practican un nuevo rito donde no va a estar exenta la discusión política, ¿no?
Es el rito de Ramsey que donde es impulsada la discusión política, donde se fragua la Revolución Francesa. Es la importancia que podría tener. Y hablando en forma, ahora sí trasladarlo hasta nuestros tiempos en la actualidad, ¿se podría decir que todavía se conserva esto, el rito de Ramsey Mason? Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Ya para los años, de 200 años. sí, digo, ya para los años 30, bueno, pues se funda el rito nacional mexicano, ¿no? Exacto. O sea, con 5 masones escoceses y 4 yorquinos, y entonces un poquito con la pretensión de servir como un contrapeso para las disputas entre liberales y conservadores, que pertenecían los conservadores al rito escocés y los liberales al rito de York. Y luego ya para los años 60, entonces ya viene la fundación de la Gran Logia Valle de México y la fundación primero en Veracruz y ya luego en la Ciudad de México del Supremo Consejo del rito escocés antiguo y aceptado. De manera entonces que tanto el rito nacional mexicano, ya para después de la Revolución Mexicana, pues ya se consolidan, sobre todo a partir de que la Logia Independencia II, cuyo gran maestro era Lázaro Cárdenas, se logra unir con la Gran Logia Valle de México. Entonces ya como que está el rito escocés, el rito nacional mexicano y el rito de York como los ritos principales ya hacia la segunda mitad del siglo XX. Supongo que hay por ahí un rito nacional mexicano reformado, hay rito primitivo, es decir, hay varias obediencias, cada una por su lado, pues, pero digamos que los más reconocidos, ¿sí? Este concepto de regularidad, de ser reconocido por otras grandes logias, pues corresponden en México, por lo menos, a esos 3 ritos, ¿no? Actualmente. Eso ya para terminar, estamos a 2 minutos. Yo no le quisiera preguntar en términos generales, todos ellos fueron precursores de una independencia, y como tal, independencia como tal, ¿sí hubo una independencia de México o es una falacia ya en la vida real, en la vida práctica? Porque por ahí se dice que mucha gente influenció para que México se independizara y pudieran apoderarse no solamente de México, sino de todas las colonias ya independizadas, y como consecuencia está la pérdida de gran parte de México, ¿no? Claro. Y no solamente de México, sino de más y más territorio americano, a varias colonias que influyeron en todo eso para que llegara. ¿Usted qué nos puede decir ya para despedir el programa y poderle decir a la gente si hubo una verdadera independencia o fue una falacia para la gente? Bueno, sí, finalmente hubo una independencia de España, eso es innegable, ¿no? Es decir, el gobierno de la Nueva España estaba representado por un virrey que era el representante del rey, ¿no? Después de la independencia, México se convierte en una república. Pero usted tiene mucha razón. Finalmente la nueva manera de hacer colonización es a nivel económico. Entonces para eso tuvieron que pasar por varios procesos. Finalmente la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto en Estados Unidos hacen que finalmente México, en una guerra así totalmente desigual y totalmente injusta, pierda pues toda esa parte de territorio con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Posteriormente, bueno, pues ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los intereses petroleros, ¿no? A finales del XIX se descubren, empieza a potencializarse el petróleo como el principal energético, ¿sí? Entonces, la dependencia económica. Hay un texto muy interesante de un sociólogo que se llama André Gunder Frank, que se llama Lumpenburguesía, Lumpendesarrollo. Ahí explica cómo en lugar cómo las burguesías americanas, ¿sí? En lugar de funcionar como funcionó la burguesía norteamericana, ¿no? De proteger la industria con barreras arancelarias, etcétera, ¿sí? Las burguesías americanas funcionan en el sentido inverso,
no son independientes, sino que se ligan a los intereses de otra metrópoli, ahora nada más en el sentido económico, ¿no? La metrópoli que va a ser Estados Unidos. Entonces, independencia económica, bueno, pues esa no la tenemos, aunque políticamente pues tenemos un gobierno y tenemos elecciones. A mí sí me gustaría mucho que tocar ese punto y hacer un parangón de la independencia, la revolución de 1910 y nuestro actual México. Pero, ¿qué le parece, maestro, si usted me sea a favor con sus demás compañeros de hacer algo, un trabajo, esto va subiendo de tono? Porque esa es la idea, que la gente conozca realmente los hechos, y que no, un hecho que es muy, para mí, importante, que conozcan lo que de verdad ha pasado en la historia de México, y no que nos cuenten lo que les conviene a otra gente, sino que debe ser la historia cual es, y qué mejor que un historiador como ustedes, que están en este grupo de gente con mucha sapiencia, maestro. Maestro, queremos entregar esto a nombre de todos, y no solamente esto, queremos invitarlo para que más adelante el tema que usted escoja, aquí no hay nada, usted escoja el tema que quiera escoger, y díganles a los demás compañeros, ¿no?, y a la gente que nos está viendo, que este es el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que en el instituto, nuestra revista Tepanclato está desde 1992, se distribuye en forma gratuita a toda la República Mexicana, y es la idea difundir la cultura. Tenemos la difusión de la cultura jurídica, ahora tenemos el compromiso de difundir más cosas, y queremos entregarle esto, maestro, para que lo tenga, reconocimiento de la revista Tepanclato, el historiador Rafael Luna Rosales, por haber estado con nosotros este día. Reciba este reconocimiento, maestro, se lo agradecemos mucho. Y le vamos a pedir el favor, maestro, le estoy pidiendo aquí a nuestro compañero que pase de nuevo esto en una hora más, para que en una hora más podría pasarlo, y así consecutivamente, para que lo esté pasando y decirles que lo va a estar pase y pase toda la noche, todo esto, maestro, porque queremos que quede así, y darles las gracias a ustedes y decirles que el día de mañana tenemos en nuestro programa Arte y Cultura al escultor Ramírez Aguilar, y déjeme decir, Alejandro Quijano Pantoja, con presencia del arte mexicano en el mundo. También pertenece a otra asociación de nuestra universidad. Qué bien. Y esa es la idea, provocar eso, y más allá, maestro, y se lo decimos abiertamente a la gente, la independencia de México. ¿Dónde podrían conseguir este libro, maestro? Bueno, tenemos una página web que es www.palabradeclio.com.mx. Ahí se pueden hacer pedidos. Bien, pues está ahí. Muchas gracias, maestro, y se lo agradecemos. Y no, pues muchas gracias, pero lo comprometemos porque este tema ya para más, apenas si empezamos a ir un pedacitito. Pues muchas gracias, maestro, y no nos despedimos. Próximamente nos vemos dentro de 8 días. Soy Enrique González, su servidor, a nombre de Tepanclato en vivo. Buenas noches, que pase usted una noche agradable y descanse.